A unos 12 kilómetros al este-noroeste de la ciudad de Iguala Guerrero, de muy triste e infame memoria reciente, porque Iguala también tiene su historia heroica, hay un lugar que se llama, que es una barranca, que se llama la barranca de Xihuatoxtla. En ese lugar, hace unos 8,700 años, había un asentamiento humano y es donde se cree que fue domesticado una una plantita silvestre llamada teocintle. Ahí la domesticaron, eran unas piguitas, unas mini mazorquitas. Ya la domesticaron y dio lugar al maíz que hoy conocemos, las mazorcas en todas sus variedades. Hace 8,700 años. O sea, el maíz es una contribución de las culturas prehispánicas al mundo. Curiosamente, el maíz se domesticó en lo que es Mesoamérica, al mismo tiempo que el trigo y la cebada se estaban domesticando en el Medio Oriente, que va a tener unas broncototas próximamente después de la salida de las tropas gringas de Afganistán. De eso lo vamos a hablar al rato. De acuerdo con los investigadores, el cultivo del maíz se extendió al sur de Centroamérica hace unos 7,000 años, al norte de Sudamérica hace unos 6,000 años. Ya hace unos 4,000 años ya se estaba cultivando en lo que hoy son los estados de Arizona y Nuevo México en Estados Unidos. Así, de la pequeña espiguita del teocintle surgió el que hoy es el cereal que más se cultiva alrededor del mundo, más que el trigo, más que el arroz, más que lo que ustedes quieran. En la cosecha 2020-21 se cosecharon 1,125 millones de toneladas métricas de maíz, mucho más que las 776,000 millones de trigo, que las 505 millones de arroz, que las 160 millones de cebada, que las 62 millones de toneladas de sorgo, 21,5 millones de toneladas de avena, de apenas 14 millones de toneladas de centeno. O sea, que el maíz no solo es el cereal que más consumimos en México y en América, es el cereal que más se consume, por ejemplo, en China y en muchos otros países. En Estados Unidos se consumieron el año pasado 312 millones de toneladas de maíz y en China 279. México apenas 44 millones de toneladas. Bueno, tenemos menos población que los chinos y que los estadounidenses. La demanda por este cereal va creciendo, los aumentos de precios van en aumento. En el año pasado, 2000, nuestro país importó 16,5 millones de toneladas métricas de maíz y se espera que este año llegarán a 16,800,000 toneladas a precios que van creciendo. En mayo pasado, el precio por tonelada métrica del maíz amarillo estadounidense era de 304.48 dólares. Esto es 112% arriba del precio de mayo del año pasado. Ayer el maíz se cotizó en 305.31 dólares, que es casi el 54% más que lo que estaba en diciembre. Obviamente todo esto explica que haya aumentado el precio de la tortilla, porque el precio de la tortilla va en aumento y en aumento. Solo en mayo el aumento fue de 2.6% sobre el precio de abril, y en lo que va del año, hasta la primera quincena de junio, la tortilla ha aumentado 11% a tasa anual. Ante estos aumentos de precios, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que hay otros mecanismos para controlar el aumento de precio. Y vean lo que dijo. Por ejemplo, abrir la importación para que haya más competencia y que se tenga más maíz, porque desgraciadamente no somos autosuficientes en producción de maíz. Somos autosuficientes en producción de maíz blanco, pero no de maíz amarillo. A ver. Si los precios se están disparando en los mercados internacionales y el presidente dice que para combatir los aumentos de precio hay que importar maíz cuyos precios se están elevando, pues como que no le han dicho esto al presidente, no, el secretario de Agricultura o el encargado del asunto de la alimentación de los mexicanos.
La situación se va a seguir agravando. La sequía continúa pese a que gente como Guillermo Hernández se queje de que cae la lluvia. La sequía sigue en muchos lugares del mundo y no se está produciendo los alimentos que necesita nuestra especie para comer. El cambio climático y la mala planificación son algunos de los factores que están contribuyendo a esta crisis y próximamente vamos a ver una nueva oleada de hambrunas. Pero yo no creo que la importación sea la solución. Sí, Guillermo. Pues mira, es un hecho que entre más países, empresas, instituciones demanden maíz en otros lugares, el precio debe de ir para arriba. Claro. Y hay un dato interesante. Desde el 27 de enero del 2020, en los medios nacionales, se ha anunciado que las importaciones ya están bastante altas en este tema del maíz. En marzo pasado las importaciones alcanzaron un récord histórico. Exactamente. Más bien diríamos que es un tema que no se ha atendido desde que inició este sexenio como se tenía que haber atendido. A ver, no, es que yo no sé, yo creo que las importaciones está bien, si no tienes autosuficiencia tienes que importar. Claro. Pero creo que estamos pagando el precio de años de descuido. Exacto. De años de descuido. Lila. Y también, Eduardo, creo que con la crisis económica que dejó la pandemia de COVID-19, esto obviamente el alza en precios de algo tan sencillo como la tortilla va a causar obviamente un problema más fuerte económico para las familias mexicanas, pero también otras cuestiones como el alza de petróleo, de gasolina, van a ser uno de los problemas también que vamos a tener que vivir, no solamente en México, sino a nivel internacional. Estas son las cuestiones que estamos viendo después de la pandemia de COVID. Bueno, seguimos en la pandemia de COVID-19 claro. Y yo creo que la gente no tiene tanto dinero, hay mucho desempleo, los precios están subiendo de las cuestiones de la canasta básica y también de otras cuestiones como el petróleo y la gasolina. Yo creo que esto pues definitivamente va a afectar los bolsillos de todos los mexicanos. Eduardo Sodi. El maíz, Eduardo, el maíz como el azúcar, como el petróleo, son commodities. O sea, el presidente no puede alejarse de eso. Tienen un precio internacional. Lo que es muy triste es que si hace 8.500 años es un producto de la naturaleza que aquí se domesticó, como dices, no tengamos ahorita una autosuficiencia. Sé que es muy complicado, pero a lo mejor en lugar de estar sembrando árboles maderables, deberíamos estar haciendo otra situación, en ese sentido en el campo para generar este producto. Bien. Yo no sé si algo transgénico, que sé que es un tema delicado, pero hay que darle al país una autosuficiencia. Bien, gracias Eduardo. Y no olvidemos que también el cacao se domesticó en México, en la zona del Soconusco, en Chiapas, y México ya es un jugador mediocre en el mercado internacional. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.